Lo primero que quisiera presentar es cómo nace esto del monitorio. No es algo nuevo, no es ningún procedimiento moderno, es algo que ya estaba en la Alta Edad Media y viene del latín, ¿no? Monitorius, significa amonestar o hacer una advertencia de algo. ¿Cuál es la advertencia o cuál es la monición? Es usted debe esta plata, páguela. Eso es. ¿Ya? En términos muy sencillos. Como dije, esto se remonta a la Alta Edad Media en el siglo XIII, tiene un nacimiento italiano, latino, luego posteriormente es perfeccionado por el derecho germánico, y varios países europeos lo consideran como una herramienta bastante óptima para cobrar sumas de dinero de escasa cuantía. De hecho, la Unión Europea sacó un reglamento en el año 2006 que establece un procedimiento monitorio europeo cuando hay problemas transfronterizos, esto independiente de que los países, cada uno dentro de sus fronteras, apliquen otros procedimientos. Por lo tanto, no es algo desconocido en Europa, sí para nuestra región. De hecho, en Chile esto era muy poco conocido. Ya les voy a contar cómo llegó. Fue muy resistido en un primer acercamiento, pero bueno, ya lo tenemos y es nuestro, y tanto es así que vengo a hablarles de él a ustedes. Para conceptualizarlo traje aquí un concepto de Gómez Urbaneja que dice: aquel que tiene por finalidad la rápida creación de un título puro de ejecución por medio de la inversión del contradictorio en el sentido de que éste puede o no existir según que medie o no oposición del demandado. Pero me gusta mucho más el segundo concepto, que es mucho más simple a mi modo de ver y lo explica bastante bien. El proceso monitorio es un proceso a un contradictorio pospuesto y eventual. Miren lo que estoy diciendo, un contradictorio pospuesto, esto quiere decir después, y eventual, o sea, puede que no exista contradictorio. Y aquí es donde rajan vestiduras, ¿no? Lo dicen, pero ¿cómo no va a haber contradicción? Si un juicio tiene contradicción, el juez tiene que escuchar a las dos partes. Bueno, el monitorio parte de otro principio, ¿ya? No necesariamente tiene que haber un procedimiento largo y dispendioso, porque se basa en la razonabilidad de las partes, como lo vamos a ver. ¿Cuáles son entonces las notas esenciales de este proceso? La técnica. Sabemos que el objeto es la rápida creación de un título ejecutivo. No tenemos que entrar a un procedimiento de lato conocimiento para poder ir a la ejecución. ¿Por qué? Porque no se necesita un proceso para dirimir algo jurídico, sino que solamente es pague, resistencia al pago, no más que eso. Y su fundamento está en la presunción práctica de la no oposición del demandado al requerimiento. Esto suena a lo mejor un poco europeo. Es como que la persona que debe razonablemente va a pagar. O por lo menos me resulta más razonable no oponerme si realmente debo, porque ¿para qué voy a entrar en gastos de litigio y perder mi tiempo si realmente yo debo ese dinero? Entonces se basa en la racionalidad de las partes, que cuando deben algo lo pagan, de hecho, y ahorran tiempo y al sistema muchos recursos. Lo más interesante, y es lo que me quiero detener porque realmente cuesta a veces entenderlo un poco, a mí por lo menos me costó mucho y a mis colegas también, es la técnica del procedimiento monitorio. La técnica se llama la inversión del contradictorio, la inversión de la iniciativa del contradictorio. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, se trata que si yo soy a mí me deben alguna prestación laboral, voy a la autoridad competente emite una decisión sobre mi demanda sin escuchar al demandado, escúchenme bien, sin escuchar al empleador en este caso. Esta decisión se notifica al demandado y él decide si se opone o no se opone. Si no se opone, paga. O por lo menos se crea el título ejecutivo que va a permitir un pago mucho más rápido. Y si se opone, usualmente se transfiere a un procedimiento declarativo, sumario
pero un procedimiento más como lo conocemos. Él inicia el contradictorio, ahí recién viene a aparecer la contradicción, el juicio, la decisión, pero solo si hay oposición. Por lo tanto, la carga de crear el conflicto, de crear este procedimiento largo, se le traspasa al deudor y no al acreedor como en todos los juicios. En todos los juicios laborales ordinarios, es el acreedor, el mismo trabajador, el que tiene que ir al tribunal, gastar su tiempo, gastar su dinero, a lo mejor en contratar abogado, en contratar asesoría, para crear un procedimiento que va a llegar a una sentencia que después de mucho tiempo le va a dar la razón. Acá es al revés. Acá le damos inmediatamente la razón y ve al deudor si se opone o no para ver si realmente vamos a juicio. Esa es la técnica monitoria, esa es la novedad. Bueno, novedad para nosotros, porque esto, como dije, es de bastante antigua data. Y eso ha resultado bastante propicio a los intereses de los trabajadores, quienes necesitan, más que nadie quizá, una decisión rápida para las prestaciones alimenticias que demandan, ¿cierto? Por lo tanto, existe un traslado de la responsabilidad hacia el demandado y en él recae la responsabilidad de activar la contradicción. Otros caracteres es que es un procedimiento breve, de corta duración, un procedimiento especial, pero no es, porque muchas veces se confunde en Chile que cualquier procedimiento por breve es monitorio, no. Lo esencial del monitorio es la técnica de inversión del contradictorio que dije recién. Hay procedimientos sumarios que también son breves, pero el monitorio tiene esta especial circunstancia de alterar la iniciativa del contradictorio. Tiene una intervención acotada del juez, ya que se limita a acoger o rechazar la demanda a partir del examen de los antecedentes que le acompañe o incluso sin ningún antecedente con el relato. Estoy hablando de los procedimientos monitorios en general. Obviamente hay clasificaciones, hay algunos que requieren base documental, otros que no requieren base documental, dependiendo del país que lo aplique. En Chile requiere base documental. Hay que poner algún documento que sirva de base a las pretensiones. Pero existen también en otros países procedimientos que no requieren base documental. Esto muy de creer en la palabra empeñada, también muy europeo, ¿no? No se ve mucho por acá, pero por lo menos en Chile, no sé acá. Y se utiliza, también esto es un rasgo común para obtener sumas de dinero, el pago de sumas de dinero de un monto no muy elevado. Obviamente esta inversión del contradictorio, esto de que el juez no escucha la parte, si bien es cierto cumple con los estándares del debido proceso, según vamos a decir, pero no se usa para cualquier tipo de cuantía. ¿Por qué decimos que cumple con estándares de debido proceso si no se escucha a una de las partes? Y eso pareciera ser que va contra nuestra matriz procesal, va contra nuestro chip, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que se garantiza brindando la oportunidad al demandado de ser oído. Si él no quiere ser oído, es una decisión de él. No dependemos fácticamente de que él actúe, sino que solamente tenga la posibilidad, la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? La propia jurisprudencia comunitaria ha ratificado su adecuación a los requerimientos del debido proceso, pero sí exige algunos requisitos. La notificación del monitorio, de la admonición o advertencia, tiene que ser fehaciente. O sea, tenemos que contar con un sistema de notificadores o, como tenemos en Santiago, un sistema unificado de notificación que dé real constancia que la persona fue notificada en forma. Y además, esa notificación tiene que tener la admonición o advertencia de que su inactividad puede llevar a convertir esa sentencia en una sentencia firme y en un título ejecutivo. Y que si no opone, incluso se le pone el plazo, en Chile son 10 días, si no se opone dentro de 10 días, eso va a pasar a ser un título ejecutivo. También como requisito hay una facilitación de la contestación y la oposición, o sea, no se requiere un escrito muy formal para oponerse, basta con que diga, no, yo me opongo, esto yo no lo reconozco. Si pedimos muchas formalidades, y ahí a lo mejor se podría afectar el debido proceso, porque requeriría a lo mejor algún patrocinio de un abogado o algún trabajo más elaborado.
pero en general basta con que diga reclamo en Chile y ya se cae la sentencia monitoria. No sé si me explico. ¿Cómo llegó a Chile? Bueno, primero llegó para el procedimiento de la falta en la reforma procesal penal. En el año 2000 en Chile hubo una reforma al proceso penal. Se instauró también el juicio, el modelo por audiencia, y en el procedimiento de tramitación de falta, cuando el fiscal solo solicitaba pena de multa, si el juez estimaba suficientemente fundado el requerimiento, lo acogía inmediatamente y dictaba la resolución. Y el imputado se le notificaba, ¿cierto? Y el imputado tenía la iniciativa de reclamar o no reclamar de esa multa. Si reclamaba, ahí recién se iba a procedimiento simplificado. Si no reclamaba, pagaba la multa y se acababa el tema. No había audiencia, no había dilación de recursos, ni tampoco de tiempo. Esa fue la primera aparición del monitorio en Chile. Posteriormente se introdujo al procedimiento del trabajo, aprovechando la reforma que fue en el año 2006 en Chile, que llegó a Santiago el 2009. Sin embargo, hay que decir que esto no se discutió en el foro. El proyecto iba sin monitorio. ¿Cómo llegó el monitorio? Yo no lo supe hasta poco tiempo después que empezaron a aplicar. Fíjense que nosotros teníamos un par de diputados y senadores que habían estado exiliados, que habían vivido en Alemania durante su exilio. Y en Alemania habían conocido el procedimiento monitorio alemán. Y ellos asimilaron y dijeron, bueno, pero esto daba muy buen resultado en Alemania. ¿Por qué no lo aplicamos a los trabajadores que son los que más necesitan un juicio rápido, un procedimiento rápido para obtener sus acreencias? Entonces ahí fue Juan Busto, un profesor de Derecho Penal de la universidad donde yo estuve, que es la Universidad de Chile, quien dijo esto: ¿por qué no traemos el procedimiento monitorio al proceso laboral? Y convenció a sus colegas y finalmente se incluyó en la ley 20.087. ¿En qué contiendas procede? En las de cuantía igual o inferior a 10 ingresos mínimos mensuales. No saqué el monto en dólares. ¿Cuánto? No sé cuánto será. Lo voy a sacar, lo voy a decir más ratito. Y también las contiendas sobre separación ilegal de mujer con fuero maternal y de trabajador adoptante con fuero. ¿Por qué? Porque se cree que estas prestaciones son las más urgentes. Pueden ser cualquier tipo de procedimiento, o sea, de materia, pero pueden ser remuneraciones, pueden ser gratificaciones, sobre tiempo, cualquier cosa, pero igual o inferior a 10 ingresos mínimos. Estoy tratando de pensar cuánto del ingreso mínimo, son como 200.000 pesos chilenos, como $400, ya. Voy a sacar bien la cuenta. También, y aquí hay que hacer una crítica, porque en las dos instancias anteriores es perfecto, el procedimiento monitorio se adecua muy bien, pero además se incorporó como contienda de monitorio las reclamaciones en contra de las resoluciones de multa que la Dirección del Trabajo le aplica a las empresas, ¿ya? Y ahí se pierde un poco el sentido del procedimiento monitorio. Ese tipo de reclamaciones, si bien es cierto, todos queremos un procedimiento rápido, eso es un procedimiento declarativo, ¿ya? Ahí no hay acreencias que tengan carácter alimentario, no son remuneraciones. Por lo tanto, ahí se desvirtúa un poco el sentido de... Obviamente es cuando la multa sea inferior a 10 ingresos mínimos mensuales, pero igual se desvirtúa un poco el sentido del monitorio. Es más bien ahí habría sido, porque como el juez le reclama la multa e inmediatamente da lugar o no da lugar con la multa solamente. ¿Sí? Se pierde un poco el objeto, pero bueno, es de las materias que en Chile se conoce por monitorio. Y todos aquellos casos en que se establece reclamación en contra de las resoluciones de la Dirección del Trabajo. Y esto nos crea un tremendo problema. No sé si ustedes saben o están enterados, pero en abril de este año entra en vigor una reforma en Chile sobre relaciones laborales, que trae al menos 10 acciones nuevas en materia de negociación colectiva, sindicatos
ese tipo de cosas. Y muchas de ellas se van a conocer por monitorio. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí no me parece muy bien, porque es un procedimiento obviamente acotado que tenía otro sentido. Claro, lo que pasa es que funcionó tan bien el monitorio, ahorró tanto tiempo y tantas audiencias, que el legislador dijo, ya vamos conociendo todo por monitorio, una especie como de engolosinamiento, ¿no? Claro, pero ahí, según mi humilde opinión, que no cuenta mucho porque yo aplico nomás la ley, quizá debió haberse pensado en un procedimiento de tutela que también puede ser rápido, se pueden tomar medidas y no en un procedimiento monitorio, porque es ahí un procedimiento declarativo. Imagínense que puede conocer el juez por monitorio a partir de abril de este año de una reanudación de faena en la huelga. ¿Cómo un juez llega en la mañana a su despacho y le dicen, bueno, reanude la faena de la huelga de la minera escondida? Un tremendo lío que tiene incidencias de todo orden para el país. ¿Y con qué? No sé, usted monitorio, pronúnciese. Bueno, ya reanuda faena. Hace 25 años que no se reanuda nunca una faena en Chile. Y un juez lo va a poder hacer por monitorio, porque además eso antes estaba reservado al presidente de la República. No quiero decir con esto que el monitorio sea malo, solamente que tiene que tener, está hecho para cierto tipo de conflictos, no para todos, que son, ¿cuáles son? Las cuantías pequeñas. Las pequeñas causas, como lo llama el Centro de Estudio de la Justicia en las Américas. Bueno, lo que hay que tener en claro es que al establecer esta opción que hace el sistema por el procedimiento monitorio, no hay una opción para el trabajador, decir, no, mejor me voy a ir por el procedimiento ordinario. No, el legislador ya decidió, si su cuantía es pequeña, usted tiene obligadamente que irse por el procedimiento monitorio. ¿Ya? Salvo un caso de excepción que hay, que cuando realmente se le pasó al trabajador el plazo para acudir a la inspección del trabajo o no pudo ir, ahí en ese caso le da la posibilidad de iniciar nuevamente por procedimiento ordinario. Pero en general, si se equivocó y se fue por procedimiento ordinario, no le van a dar lugar a esa acción, no le van a dar tramitación. Y el otro requisito importante de procesabilidad es que tiene que deducir un reclamo antes de la inspección del trabajo. La inspección del trabajo a nosotros nos ahorra 13.000 causas al año. Por lo tanto, es un trámite previo y obligatorio, ¿ya? Que también es una instancia de conciliación bastante buena, en realidad, donde también los trabajadores obtienen mucha información y los empleadores también, ¿por qué no decirlo? Ahora, esto sí, esta instancia previa no rige para el fuero maternal, para las separaciones ilegales de las mujeres con fuero, ¿no? Ahí claramente se necesita por la premura de la circunstancia que inmediatamente sea reincorporada a su trabajo. No la vamos a ir a que se dé la vuelta por la inspección del trabajo. ¿Cómo se hace? Concretamente, bueno, se interpone una demanda por escrito. El trabajador, después de haber ido a la inspección del trabajo, no habiéndose solucionado su problema, interpone una demanda como cualquier otra, pero acompaña todos los antecedentes que él cree que pueden servir de apoyo a su pretensión. Además, se acompaña el acta administrativa de la inspección del trabajo que fue, y el juez la puede acoger, la puede rechazar, o puede acoger algunas pretensiones y otras no, que no estima que sean conducentes o creíbles. Y el Senado incorporó una variante que quita totalmente la técnica monitoria. Yo se las digo porque así se aplica en Chile, pero no es un procedimiento monitorio tal cual. Dice, si no existen antecedentes suficientes, citará audiencia respectiva. Eso no es monitorio, por lo que dije anteriormente. Eso es un procedimiento declarativo, a lo mejor un procedimiento concentrado, sumario, llámele como quiera, pero monitorio no es. El monitorio es pronunciarse sin audiencia, sin escuchar a la otra parte. Fue una incorporación del Senado, en realidad como que les dio miedo que fuera tan radical el monitorio. Bueno, el juez decide, acoge la demanda, por ejemplo, me debe un mes de remuneración, pague, señor empleador, pague ese mes. Lo notifico al empleador personalmente porque va a ser la primera y al demandante por el estado diario porque él mismo fue el que demandó. Y en la notificación le pongo que si no se opone, esto va a quedar ejecutoriado y pasa a ser un título ejecutivo.
¿Qué puede hacer? Reclamar. Y puede reclamar cualquiera de las dos partes. El trabajador si no se le dio lugar y también el empleador si se le dio lugar y cree que realmente está equivocado el juez. Y aquí es donde cobra relevancia la razonabilidad, ¿no? ¿Por qué se va a oponer si realmente lo debe? ¿Por qué voy a incurrir en gastos? ¿Por qué voy a tener que buscar un abogado y pagarle si realmente yo le debo ese mes de remuneración? Entonces muchas veces no reclama. Y al final tengo unas estadísticas de las veces que no se reclaman y que nos ahorran a todos tiempo y dinero también, ¿por qué no decirlo? Bueno, hasta ahí llega el monitorio. ¿Qué pasa después si reclama? Yo les dije que esto se transforma en un procedimiento declarativo concentrado. Si reclama cualquiera de los dos, se cita una audiencia única en donde hay de todo: contestación, llamado a conciliación, rendición de prueba y sentencia. Todo en la misma audiencia. Y ustedes me preguntan, ¿pero se dicta la sentencia ahí? Sí, se dicta la sentencia ahí. A veces el tribunal tiene que hacer un pequeño receso para poder ordenar las ideas, hacer un punteo, pero se termina con sentencia. Ese mismo día se va con la decisión. ¿Ya? Tienen que ir con todos los medios de prueba, obviamente, no hay otra posibilidad, y se dicta una sentencia simplificada. ¿Ya? Como es ahí mismo, como compensación a que va a ser ahí mismo rapidito, ¿no? Y seguramente después de otras audiencias, o antes de otras audiencias, se le permite al juez, por ejemplo, no hacer una exposición muy grande de los hechos, basta algo sucinto. Y también se le libera de algunos requisitos como pronunciarse sobre toda la prueba rendida. Entonces, bueno, esto dio mucho que hablar y dio mucha discusión, porque ¿está eximido el juez de analizar la prueba y de fundamentar? Le pregunto a ustedes, ¿no? Si me preguntan a mí, uno como juez, como jurisdicente, quiere fundamentar sus decisiones, y ya no estamos en los tiempos de la ordalía, ¿no? Costó tanto tiempo, es como retrasarse 2 siglos y decir, bueno, no voy a fundamentar. Obviamente uno quiere fundamentar, ¿no? Pero la norma, si uno lee la norma tal cual está en Chile, redactado, no exige al juez fundamentar. O por lo menos no es tan clara. Se le puede dar una lectura de que bastaría que el juez dijera, yo decido esto. Bueno, se mandó al Tribunal Constitucional chileno, por una corte de apelaciones, esta norma para que declarara la inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional la norma, pero no porque no lo fuera, sino porque la aplicación que le dábamos los tribunales no era inconstitucional. O sea, todos los jueces fundábamos la sentencia, aunque sea brevemente, analizábamos prueba incluso, aunque no toda, pero sí la relevante, sí la que podía ser discutible. Por lo tanto, en su aplicación, decía, no era inconstitucional. Fue una salida bastante elegante, ¿no? No sé si elegante es la palabra. No existe un voto de minoría que consideraba que la norma fuera inconstitucional, pero sí existe una prevención que se ha tomado como una regla para los jueces. Y es que tratándose de procedimientos orales y concentrados, basta que exista un razonamiento, aunque sea mínimo y entendible, de la forma en que el juez respectivo alcanzó el grado de convicción que la ley exige y consideró las alegaciones de las partes. Ese es el estándar, más o menos, para el fallo o para la sentencia que se dicta en este tipo de audiencia. ¿Ya? Que no me gusta decir la audiencia monitoria porque en realidad es un procedimiento declarativo, pero surge a raíz del procedimiento monitorio. Bueno, ¿cuál ha sido la actitud de los jueces? Para ya ir terminando, mayoritariamente acogen la demanda de los trabajadores, mayoritariamente rechazan las demandas de los empleadores cuando reclaman contra la inspección también. La citación a audiencia en forma inmediata es muy marginal, nadie quiere llenarse de audiencia, esa es la verdad. Todos han entendido que la técnica monitoria, la gracia de tener un procedimiento monitorio es ahorrarse la audiencia. Por lo tanto, no se cita audiencia en forma inmediata. Y la actitud de los demandantes, fíjense que hay un promedio aproximado de reclamo del 50%. O sea, la mitad se ahorra en audiencia, en recursos y en tiempo. Hay por lo menos entonces 6.000 causas al año de ahorro al sistema con este tipo de procesos. Para terminar entonces, algunas estadísticas, yo lamentablemente casi no me dan permiso para venir, entonces
no sabía y no pude tener estadísticas más actualizadas, pero tengo una del año 2011, que es a muy poco andar del procedimiento monitorio, donde está la duración de días de los procedimientos. Y fíjense que los monitorios con audiencia, o sea, los que se reclamó, tienen un promedio de casi 40 días, desde que se presentó la demanda hasta que obtuvieron la sentencia. Y en los que no hubo oposición, 13,7 días desde la demanda. O sea, ya obviamente se rebajó en comparación a un juicio ordinario, a un juicio de aplicación general, que es de alrededor de 70 días. Tampoco es tan largo el ordinario, pero sí 13 días, concédanme que es un lujo, tener en 13 días una solución, cuando hasta hace pocos años atrás era como de 2 años el promedio. Tengo otra en el 2013 de Santiago y el resto del país. Si se dan cuenta, en las primeras barras son procedimientos monitorios. En azul es el nacional, 33 días en promedio nacional que se demora un monitorio, en promedio, con y sin reclamo, y 23 días en Santiago, versus el ordinario, que es entre 70 y 60 días, dependiendo si es en Santiago o en otra parte de Chile. Aún así es el procedimiento más breve que tenemos. Un 36% a nivel nacional es procedimiento monitorio, o sea, ingresa por ese tipo de procedimiento. Y en Santiago es un poco menos, 28%. Yo lo atribuyo a que los sueldos en general son un poco más altos en Santiago, entonces la cuantía del monitorio viene muy bien en las regiones. Es mucho más significativo en regiones que en Santiago. No obstante, un 28%, casi un 30%, es una cifra bastante importante a mi parecer. Por último, y algo que les quiero mostrar también que puede ser interesante, la audiencia que da lugar al reclamo, generalmente en la mayoría de los casos se concilia. ¿Por qué? Bueno, primero porque el juez está motivado a participar activamente en la conciliación porque tiene que dictar el fallo en ese momento, o sea, se tiene que enterar muy bien, estudiarlo, presentar las cosas bien. Y además porque la cuantía es baja. Entonces muchas veces los empleadores, ¿para qué se van a enfrascar en un juicio si pueden llegar a un buen arreglo y pagar en ese momento y terminar mucho más rápido? 71,49% de las audiencias termina en una conciliación y un 23,4% recién en sentencia. Esa sentencia también es susceptible a recurso, un recurso de nulidad que vamos a hablar mañana. Y lo que sí no es posible es unificar jurisprudencia. En Chile existe un recurso que está reservado a la Corte Suprema, que es de unificación de jurisprudencia. Bueno, este tipo de causas está vedado ese recurso por la cuantía. Por ello es tan grave que las causas que les dije respecto a cosas sindicales o no llegue a la Corte Suprema por unificación de jurisprudencia. Lo encuentro también bastante terrible. Bueno, esos son algunos datos, algunas notas sobre el procedimiento monitorio en Chile y ahora escucho. Muchas gracias. La protección de derechos colectivos de los ciudadanos que trabajan en una relación laboral, ¿no? Entonces nos referimos al interés colectivo cuando hablamos del derecho que corresponde a un grupo genérico de trabajadores, es decir, se viola una ley o un convenio colectivo para el conjunto, para la empresa en su conjunto o un centro de trabajo completo. Entonces, he querido retrotraer un poco el asunto diciendo que desde el año 1954 a nivel administrativo estuvo regulado las reclamaciones colectivas jurídicas. Es decir, este no es un problema ajeno, siempre han habido conflictos colectivos y han habido canales procedimentales administrativos para tramitarlos. Entonces así, en 1954 se reguló por primera vez en forma integral un procedimiento para reclamaciones colectivas jurídicas y en el 63
también se establecieron divisiones de denuncias colectivas con 2 instancias. Y desde esa época se planteó el problema de que éstas debían estar sometidas a revisión judicial. No obstante, ese fue un conflicto que no llegó a resolverse en forma completa. En el año 72 se estableció un procedimiento integral y coherente de denuncias administrativas para examinar el incumplimiento de las disposiciones legales y convencionales de trabajo, y hubieron una serie de número muy importante de divisiones de denuncias en el ámbito nacional y segunda instancia y recurso de nulidad. El ámbito que tuvo el fuero administrativo implicó la posibilidad de que la organización sindical pudiera denunciar al empleador en favor de toda la categoría, tenía una legitimación activa suficiente para accionar por el conjunto de los trabajadores, no era necesario poder individual, ni tampoco era requisito precisar la indicación de montos cuando los derechos fueren de naturaleza económica. Entonces, el impacto que tuvo el fuero administrativo fue muy importante. Tuvo vigencia durante más de 4 décadas, del 54 al 92, que coincide con el periodo de mayor expansión del movimiento sindical, porque los sindicatos, ante un incumplimiento del empleador por la ley o el convenio colectivo, tenían este instrumento administrativo que era más o menos rápido, que se resolvía un procedimiento en 6 meses, 8 meses, 1 año. Y este sistema entonces posibilitó las denuncias administrativas a favor del conjunto de los trabajadores, y en esa época fue un instrumento importante. Recuerden que la tasa de sindicalización llegó a casi al 22%. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo fue la evolución de la tasa de sindicalización. A partir del año 91-92 se produce un fuerte declive como parte de la reforma laboral que se implementó en aquella época. Ahora bien, también decir que las modalidades de conflicto colectivo están relacionadas con el derecho fundamental de la libertad sindical, ¿no? En la medida en que es una de las expresiones de la libertad sindical. ¿Por qué? Porque el convenio 87, artículo 10, señala expresamente que la organización sindical está fundada, se ha creado para fomentar y defender los intereses de los trabajadores. Esta es una norma supraconstitucional que concede a las organizaciones sindicales la posibilidad de defender los intereses del conjunto de los trabajadores. Así lo han interpretado también los órganos de control de la OIT, tanto la Comisión de Expertos como el Comité de Libertad Sindical, que señala pues que la libertad sindical consiste, entre otras cosas, en defender los intereses profesionales de sus miembros. Pues bien, en el año 79 se produce un cambio importante con la Constitución del 79, donde se señala que es la potestad de administrar justicia solo puede ejercerse por los tribunales de justicia, y se reafirma el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, lo cual está muy bien en la medida en que es una clásica división de poderes. El poder ejecutivo hace que la ley se cumpla, pero el poder judicial es quien tiene que procesar el conflicto y dar una solución. Esto coincide con la nueva ley orgánica del Poder Judicial del año 1991, que posteriormente, en ejecución de la Constitución del 79, señala que los conflictos que se ventilaban en el poder, en la administración
del Poder Ejecutivo en la Administración del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, con vínculo laboral vigente, tenían ahora en adelante que interponerse ante el Poder Judicial. Y la 9ª disposición transitoria de esta Ley Orgánica del Poder Judicial concedió un plazo de 90 días para que se adecuara el procedimiento judicial que hasta entonces solo tramitaba demandas de naturaleza individual. No habían demandas colectivas en el Poder Judicial y, a consecuencia, al transferirse esa competencia, tenía que adecuarse el procedimiento. No obstante, entonces el sistema administrativo de denuncia dejó de existir el 4 de diciembre de 1991, pero el conflicto colectivo quedó sin un canal procesal porque esto no se reemplazó por nada, no se emitió ninguna modificación de la normativa procesal de ese entonces, lo que imposibilitó que las organizaciones sindicales pudieran presentar demandas colectivas. Posteriormente, en el año 1996, se emitió la Ley Procesal de Trabajo, la Ley 26636, que no incluyó a las organizaciones sindicales entre las personas jurídicas con capacidad suficiente para ser parte material del proceso, ¿no? Las organizaciones sindicales, se señaló en el artículo 9, que solo tenían legitimación para la defensa de los derechos colectivos que les son propios, y esto se interpretó que eran únicamente aquellas cláusulas que se referían a derechos exclusivamente sindicales, ¿no? Como local sindical, licencia sindical, pero no a los derechos del colectivo. Esto fue cambiando paulatinamente en los años siguientes a través de jurisprudencia. Y llegamos a la nueva Ley Procesal de Trabajo, y la nueva Ley Procesal de Trabajo significó un avance muy importante, un cambio trascendental, en la medida en que en el título preliminar de la ley se señala una ampliación de competencia por la materia a pretensiones de naturaleza colectiva, así en forma genérica. Y los artículos 8.2 y 8.3, el reconocimiento de los sindicatos para comparecer en defensa de derechos colectivos. No obstante, esto tiene algunas limitaciones que veremos más adelante, pero además el artículo 18 estableció la modalidad especial denominada demanda de liquidación de derechos para sentencias de naturaleza declarativa. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que tiene ahora nuestra Ley Procesal de Trabajo en esta materia? Que no contiene un capítulo especial con modalidades especiales para conflictos colectivos, no hay un capítulo que ordene todos los detalles que debería haber, pero también a su vez se establece una justicia laboral de carácter omnicomprensivo, comprendiendo también a los conflictos colectivos. Se establece una nueva competencia material referida a todo conflicto surgido de la prestación personal de servicios, incluyendo, por cierto, los conflictos colectivos. Entonces, esto es un avance, ¿no? Respecto de la ley del 2006, que no incluyó a las organizaciones sindicales entre las personas legitimadas para accionar. Y la nueva ley procesal, pues, avanzó en este sentido. Justicia omnicomprensiva, ampliando el ámbito de la justicia, comprendiendo los conflictos colectivos, tanto a la par de los individuales y plurales. El artículo 8 de la actual Ley Procesal de Trabajo señala que los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, pero además amplía lo que ya decía la ley precedente en la defensa de los derechos colectivos. Con lo que queda muy claro, es un avance muy importante, se restituye un derecho eliminado y posteriormente
el artículo 8.3 señala que los sindicatos actúan en defensa de dirigentes y afiliados, que sin embargo en la demanda o en la contestación se debe identificar individualmente a cada uno de los trabajadores afiliados con sus respectivas pretensiones. Lo cual, interpretado así, literalmente, se convierte en un obstáculo en la medida en que en empresas o en centros de trabajo con varios cientos o miles de trabajadores, el hacer el listado nominativo y señalar la pretensión para cada uno de los trabajadores puede ser un trámite bastante engorroso. Y el artículo 8.3 no define el concepto de conflicto colectivo y no define el concepto de grupo o categoría. Entonces esto ocasiona, este artículo 8.3, interpretado como está, ocasiona que fundamentalmente el Poder Judicial no conozca de demandas colectivas, porque al tener que identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones, esto se convierte en un obstáculo difícil de cumplir y fundamentalmente se ordena la desacumulación del proceso y se prefiere las demandas individuales, ¿no? Entonces, pero a su vez, el artículo 9 de la ley procesal regula una legitimación especial. Dice que cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad y salud en el trabajo, y en general cuando se afecta un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores e incluso cualquier trabajador. Entonces se reconoce el grupo o categoría. Entonces se menciona el grupo de categoría, a pesar que no se lo define, pero se otorga la legitimación al sindicato o a los representantes de los trabajadores. Esto hay que tener en cuenta también el artículo 18 de la ley, que se refiere a lo que se denomina demanda de liquidación de derechos, que señala que cuando se declare la existencia de la afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría, se puede, y se haya obtenido sentencia declarativa del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, se pueden hacer procesos individuales de liquidación de derechos. Entonces, esta es la novedad, ¿no? Al lado de las sentencias de condena, se reconocen las sentencias declarativas. Entonces, estamos que en realidad la Ley Procesal de Trabajo establece una doble vertiente procedimental, por lo que hay que distinguir entre la primera opción procedimental de los artículos 8.2 y 8.3 que acabamos de ver, que en realidad tendrían que entenderse que están referidos únicamente para conflictos plurales y para pretensiones y sentencias de condena. Y la otra opción procedimental a que se refiere el artículo 9.1, 9.2 y 18, que es para pretensiones y sentencias declarativas. El artículo 18 habla de sentencias declarativas, que es muy diferente, como señalaremos a continuación. Entonces, debería reservarse la identificación individual de los afiliados con sus respectivas pretensiones para los conflictos plurales y para sentencias de condena exclusivamente. Entonces, a su vez, tenemos que el artículo 16, y este es otro obstáculo que tenemos, señala que debe incluirse la indicación del monto total en la demanda. Pero el artículo 16 señala que debe incluirse cuando corresponda, o sea que no es una inclusión totalmente forzada. Entonces, por jurisprudencia podría interpretarse que solo procede para las demandas individuales y plurales, y también las colectivas que tengan pretensión desde condena. Es decir, cuando se quiere que además del reconocimiento del derecho
se ordene el pago de una determinada suma líquida, que puede ocurrir en un conflicto colectivo. Un conflicto colectivo puede ser de 30 o de 40 trabajadores, si es la totalidad del centro de trabajo. Pero no para pretensiones declarativas en donde se solicita la expedición de la sentencia declarativa a que se refiere el artículo 18. Entonces aquí hay que hacer una distinción entre las sentencias declarativas y las sentencias de condena, ¿no? Las sentencias declarativas reconocen la existencia de un derecho, pero en términos genéricos, porque en afectaciones colectivas, entonces la afectación, la controversia gira en torno a la afectación que se produce con respecto de todos los trabajadores. ¿Sí? Se paga la remuneración vacacional solo en base al salario básico, no se comprenden todos los beneficios colaterales. Hay una afectación colectiva. Entonces, ¿para qué vamos a solicitar nombre de trabajadores, pretensiones para cada uno de ellos, cálculos, si todavía no hemos entrado a examinar si corresponde o no incluir los colaterales que se solicitan en el reclamo? Entonces, este nuevo tipo de sentencias que ahora regula la nueva Ley Procesal del Trabajo y que antes no regulaba, reconoce un derecho genérico para toda la categoría sin aplicarlo al caso concreto de Juan Pérez o Perico de los Palotes, ¿no? Una sentencia entonces de condena, además de declarar un derecho, ordenan la realización de determinada conducta, ordenan la realización de una suma líquida en concreto. Entonces, esa es la diferencia entre la sentencia declarativa y la sentencia de condena. Entonces, otro problema que tenemos en la ley procesal es que el artículo 31 señala como exigencia de la sentencia que se indiquen los montos líquidos. Entonces, muchas veces se dice, si el 8.2 exige pretensiones y la sentencia exige montos líquidos, tienen que presentarme el listado nominativo y las pretensiones de cada uno de los trabajadores. Pero si esto fuera así, entonces no es posible nunca obtener una sentencia declarativa de las que se refiere el artículo 18. Entonces, nunca resultaría posible la obtención de una sentencia declarativa que refiere el artículo 18. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos algunas sugerencias de modificación de la Ley Procesal de Trabajo a este respecto porque creemos que se está afectando un derecho fundamental, que es el derecho fundamental de la libertad sindical, que comprende la representación del conjunto de los trabajadores. Y esta representación tiene que tener un correlato en el ámbito procesal. Un derecho fundamental no puede existir en el ámbito sustantivo o constitucional y no tener ningún reflejo en el ámbito procesal. Entonces, entre las sugerencias de modificación, y aquí vamos un poco más rápido para poder terminar y dar paso a los comentaristas, es que, en primer lugar, debiera definirse el concepto de conflicto colectivo jurídico. Nuestra legislación no define qué cosa es conflicto colectivo, ni en la ley procesal, ni tampoco en la ley de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Que está referida a la afectación de intereses generales del grupo genérico o categoría. También debería definirse el tipo de pretensiones admisibles, porque hay pretensiones declarativas que dan lugar a sentencias declarativas del artículo 18 y sentencias de condena en donde sí es necesario señalar qué cosa es lo que se pretende como suma líquida. También debiera facilitarse la ejecución colectiva. El grupo genérico o categoría de trabajadores debería ser susceptible de determinación individual ulterior, es decir, en la demanda señalarse cuál es el grupo genérico con determinadas características y datos identificables y ser susceptible de una determinación individual ulterior sin necesidad de que con posterioridad a la sentencia se tengan que interponer demandas individuales de liquidación de derechos. Es que el problema está aquí en que luego de una sentencia declarativa
que se pronuncia sobre la procedencia del derecho, según el artículo 18, se tienen que presentar después demandas individuales de liquidación de derechos. Entonces no hay ninguna economía procesal, porque tenemos en primer lugar que realizar dos procesos, hasta la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, y después realizar otros tantos procesos individuales para liquidar el derecho. Con lo que no solo tenemos la misma cantidad de demandas como afectados existen, y en un centro de trabajo que sean 7.000 personas, y ahora que entramos el ámbito público, entra también a la justicia laboral. Imagínense el Ministerio de Educación reclamando un derecho y presentando pues demandas individuales de liquidación de derechos. ¿Será que cuántos son en el sector de educación? 120.000, 150.000. Presenta esa demanda y se acabó el Poder Judicial. Quedó trabado. Entonces, la más moderna doctrina procesalista tiene soluciones para ello, que es el conflicto colectivo de condena individualizable. O sea, primero hay una pretensión genérica amparada en la sentencia que sea susceptible de ulterior determinación individual sin necesidad de procesos individuales de liquidación de derechos. De otra parte, eso lo vamos a señalar un poco más amplio seguidamente, pero quiero señalar también de que debiera también señalarse requisitos de la demanda, ¿no? Es decir, la designación general de trabajadores, especificarse que no hay necesidad de identificar previamente a cada uno de los trabajadores, sino consignarse los datos que identifiquen el colectivo. Características, requisitos del colectivo genérico que después permitan: esta sentencia se aplica a este centro de trabajo, a tal categoría de trabajadores, y que son todos ellos los beneficiarios por la sentencia, en cuyo caso no es necesario pues incluir en la demanda montos líquidos. La determinación de los trabajadores y el monto de lo demandado debiera determinarse en ejecución de sentencia. Esto entonces pasamos a lo que debiera incluirse en una futura Ley General de Trabajo, lo que se denomina la ejecución colectiva. Es decir, abandonarse la ejecución individual como norma exclusiva y adoptarse la ejecución colectiva. Entonces, aquí se produce el traslado al ejecutado de la obligación de cuantificar individualizadamente la deuda, proponiendo una fórmula de pago. Es el demandado, la empresa, quien conoce todos los salarios, la antigüedad del trabajador, lo que percibe o no percibe cada trabajador, y normalmente eso lo tiene en forma computarizada. Entonces, determinado el derecho, en la sentencia que diga: señor, usted tiene que incluir los colaterales en la remuneración vacacional de aquí en adelante y pagar devengados. Bueno, esa determinación, que no la tenga que hacer el accionante, sino el ejecutado. Se pone en conocimiento de la parte demandante para que exprese su conformidad o disconformidad con esa liquidación hecha por el ejecutado, y en caso de aceptación se dispone el pago. De otra parte, es indispensable que esta situación, para que pueda aminorar la mora judicial y la gran recarga que se tiene, es decir, en muchos casos los juzgados de trabajo están viendo casos similares en forma repetitiva, porque trabajadores de un mismo centro de trabajo presentan sus demandas en forma individual. Y en forma individual, en cada proceso, cada juez examina el derecho y ordena un pago. Examina el derecho y ordena un pago. Y así sucesivamente por cientos o miles de demandas. Hay casos conocidos en el Poder Judicial que son: bueno, estos son los trabajadores del Banco de la Nación, estos son del INAVIF, y salen las sentencias muchas veces contradictorias y con una gran inversión de tiempo, de costos, para que salga cada sentencia
de miles de trabajadores lo que podría salir en una sola, y después determinarse en forma individualizada el pago. Entonces, en materia de cosa juzgada, implicaría que una vez que se examinó el proceso, una sola vez, se produzcan efectos de cosa juzgada. Y siempre, por cierto, que versen sobre idéntico objeto, lo que implicaría que se suspendan los procesos individuales que están en marcha, aún los que hayan obtenido sentencia de primera instancia y que estén en proceso pendientes de un recurso de apelación. También debería regularse las partes en el proceso, ¿no? Por la naturaleza colectiva del proceso, solo podrán ser partes las organizaciones que tengan esa misma naturaleza colectiva. O sea, el proceso colectivo es para partes colectivas y en consecuencia la legitimación estaría concedida expresamente a los sindicatos o los representantes de los trabajadores en caso que no exista las organizaciones de grado superior, así como al empresario o las organizaciones empresariales cuando el ámbito del conflicto sea superior al de la empresa. Aquí hay que señalar que tenemos un problema en lo que actualmente, en la medida en que se concede esta legitimación extraordinaria del artículo 9 a cualquier trabajador de la empresa. O sea, se privilegia la iniciativa procesal de un individuo frente a un colectivo, que es el sindicato y que está protegido con jerarquía constitucional, lo cual me parece un desbalance que habría que corregir. Esto creo que viene del Código Procesal para Acciones Colectivas que se aprobó en el año 2004 en Venezuela, pero en forma para toda América Latina, una asociación de procesalistas y que estableció el class action, ¿no? Para acciones de naturaleza colectiva. Cuando se cae un avión y mueren lamentablemente todos sus ocupantes, todos los familiares reclaman con justicia una indemnización, es el class action. Entonces, si esto está establecido en términos procesales, ¿cómo no podría establecerse en forma para las acciones laborales? Entonces, yo quisiera terminar señalando que este tipo de modalidades especiales que propongo son modalidades que permitirían hacer factible que la libertad sindical tenga expresión en el ámbito procesal. En segundo lugar, reforzaría una cultura de cumplimiento, porque actualmente frente a una afectación colectiva solamente caben denuncias individuales y el sindicato desaparece de escena. Y en tercer lugar, creo que a través de esto se fortalece la fuerza normativa de los convenios colectivos, porque ahora se establece un convenio colectivo, pero no hay acciones que en caso de incumplimiento puedan ser factibles para una corrección. Y también se fortalece el diálogo social, fortaleciendo el convenio colectivo y fortaleciendo las acciones para su cumplimiento, su ejecución, podemos fortalecer el diálogo social. Muchas gracias. Iniciar el aspecto meramente procesal o puramente procesal de esta cuestión, conviene hacer una digresión sobre qué son derechos fundamentales, porque claro, si no, ¿qué es lo que estamos protegiendo, ¿no? Derechos fundamentales, desde una concepción material, aquí me acojo a la definición que hace Ferraioli sobre qué son derechos fundamentales, son aquellos derechos inherentes a la condición de persona o ciudadano de carácter indisponible e inalienable. Bien, ¿esto qué quiere decir? Primero,
en mi opinión, quizá el hacer esta digresión entre persona o ciudadano, la razón de ser es que no todos los estados conceden el mismo derecho fundamental o entienden que no tienen o gozan de los mismos derechos fundamentales los que son ciudadanos del país respecto al concepto persona. Yo en esto puedo discrepar y lo manifestaré más adelante. Esa concepción material es muy importante porque es la que alimenta realmente a la concepción positivista, que es la que nos manejamos los jueces y tribunales. Porque desde el punto de vista positivista, derechos humanos son aquellos que están recogidos en nuestras constituciones o en tratados internacionales que se interiorizan en los ordenamientos jurídicos de cada país. Pero, en mi opinión, hay una relación que se va retroalimentando de un lado a otro, porque los derechos fundamentales se van reinterpretando, en algún momento restringiendo, en otro momento ampliándose, y realmente hay una relación que yo entiendo que es rica entre lo que debemos entender por derechos desde el punto de vista concepción material, que no es una concepción justnaturalista, porque el concepto de derecho fundamental, como inherente a la persona, hace mención también a lo que a una conciencia cultural de cada momento en cada estado, pero también a una conciencia, yo diría que universal, porque cada vez más los derechos humanos se han universalizado, porque hay una conciencia cultural y que cada vez más van buscando un territorio que ya no es el territorio del Estado en concreto, sino casi es un concepto más global. Va buscando, por eso se van solidificando a través de instrumentos internacionales. Desde luego, los derechos humanos son derechos que no son derechos sometidos ni a las leyes del mercado, son derechos que normalmente protegen al más débil frente al más fuerte, son derechos que incluso a veces protegen contra el Estado, que los está positivando en su propia Constitución. Por tanto, interesa mucho saber que no solo nos tenemos que basar en el derecho fundamental que tenemos recogido en una norma positiva, sino que siempre tenemos que acudir a ese concepto, a esa concepción material del derecho humano, del derecho fundamental. Aquí nos vamos a referir a los derechos fundamentales de los trabajadores. Los trabajadores, por el hecho de ser trabajadores, por eso no tienen los derechos como los derechos otros derechos fundamentales, pero nos vamos a referir fundamentalmente a aquellos derechos que les afectan más como trabajadores, sin que eso signifique que no tienen otros derechos. El derecho, por ejemplo, de libertad de expresión en el trabajo, quizás lo tengan restringido los trabajadores, o el derecho de intimidad, que puede estar afectado por el hecho de estar en una organización, en un centro de trabajo, sometido incluso a un control, incluso de cámaras, de vigilancia, etc. Por tanto, incluso su secreto de comunicaciones puede estar también mediatizado por el hecho de estar trabajando. Pero siempre tendremos esa relación dialéctica entre lo que es el derecho fundamental como persona con respecto al derecho fundamental como trabajador. Bien, entrando ya en lo que es derecho fundamental de los trabajadores, el primer derecho fundamental yo creo que es el derecho al trabajo. Este es indiscutible, del derecho al trabajo nacen todos los demás. El derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias esto viene recogido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Sobre este derecho pivotan, yo creo, todos los demás derechos fundamentales. Concretamente, en el segundo escalón, todas las personas, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad y discapacidad, en el trabajo son titulares de estos derechos fundamentales. Y como derechos fundamentales que afectan a esa condición de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, son esenciales los derechos de asociación, derecho de libertad sindical, derecho de huelga y negociación colectiva, que son los que contribuyen precisamente a que toda persona tenga posibilidad de tener un trabajo en condiciones equitativas y en condiciones satisfactorias. De estos derechos fundamentales, quizá destaco aquí los de igualdad de oportunidades y promoción, el derecho a la igualdad y no discriminación, el descanso, tiempo libre, limitación de jornada, salud y seguridad en el trabajo, derecho a nivel de vida adecuado mediante remuneración aceptable,
que tiene dos vertientes este derecho. Un derecho a prestaciones complementarias que muchas veces se olvida, directas o indirectas, como son de seguridad social o derechos sociales, y también un salario equitativo, ¿no? Esto es, digamos, el marco de derechos fundamentales laborales, pero no oculta otros derechos fundamentales que cada vez progresivamente se van incorporando también. Bien, los derechos fundamentales necesitan una garantía. La garantía siempre es una técnica que hace que los derechos, de ser derechos etéreos, o enunciados en tratados o en instrumentos, pasen a ser derechos subjetivos invocables ante los tribunales. De todas formas, aquí, rompiendo un poco ese concepto técnico de garantía, entiendo que la necesidad de garantizar los derechos fundamentales afecta al Estado legislador, que tiene evidentemente que garantizar constitucionalmente o subsidiariamente mediante ley el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Es una obligación, entiendo, de un Estado en el nivel cultural en el que nos estamos moviendo. Afecta a los poderes públicos. Los derechos fundamentales respecto a los poderes públicos los vincula, en el sentido de que crea deberes, no derechos subjetivos. Los poderes públicos tienen una vinculación que se traduce en la necesidad de que protejan, garanticen, controlen el trabajo decente y demás derechos fundamentales que lo hacen normalmente a través de la inspección de trabajo. Pero fundamentalmente también la garantía se consigue teniendo una jurisdicción laboral especializada en lo posible, ante la cual se puedan invocar los derechos subjetivos directamente a través de procedimientos y podamos conseguir fundamentalmente un derecho que yo entiendo que a veces no está enunciado como tal, que es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva mediante un proceso especial. Yo creo que los derechos fundamentales de los trabajadores solo adquieren su relevancia y se garantizan adecuadamente cuando existe un reconocimiento de ese derecho como derecho fundamental de tutela judicial y que tiene una vertiente que yo creo que es muy importante, que es el derecho a la indemnidad. Es el derecho de los trabajadores a poder acudir ante los tribunales, ante los juzgados, sin ser represaliados por ese motivo. Y eso, como derecho fundamental, da lugar a que se pueda invalidar y anular radicalmente cualquier acción que impida a los trabajadores hacer valer sus derechos ante juzgados, tribunales, ante la jurisdicción en definitiva. Bien, ya pasando a lo que es España, experiencia de España, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas se regula en esos artículos que tengo ahí, son no muchos, 6 artículos de la Ley Reguladora de la Justicia Social. Es una ley que, la actual, la Ley 36/2011, entró en vigor el 10 de diciembre del 2011. Bien, nuestra Constitución establece una cosa que fue novedosa, que es considerar los derechos fundamentales como derechos subjetivos, con la posibilidad de ser invocados directamente como fuente de derecho ante los tribunales. Y nuestra Constitución, además de establecer el principio de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, establece la necesidad de que exista o la posibilidad de que todo ciudadano obtenga tutela de sus derechos y libertades públicas a través de un procedimiento regido por principios de preferencia, sumariedad y, en último extremo, por un procedimiento de amparo. Por tanto, ese por último extremo obliga, desde un punto de vista también procesal, a agotar la vía del procedimiento de tutela judicial, del procedimiento específico de protección de derechos fundamentales y, en último extremo, si no se obtiene la posibilidad de satisfacción de esos derechos, cabe siempre o cabrá siempre la posibilidad de ir en amparo directamente ante el Tribunal Constitucional. Bien, ¿cuál es el objeto de este proceso especial de tutela? Pues son los derechos que están positivados en nuestra Constitución, pero también como tales, concretamente son 15 artículos de nuestra Constitución, recoge derechos propiamente laborales, como son derecho de libertad sindical, el derecho también de tutela judicial efectiva, pero también se incorpora a nuestro ordenamiento, por vía de nuestra Constitución, los tratados y convenios internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos y fundamentalmente hoy día, dado que España pertenece a la Unión Europea, la Carta Social Europea, que está firmada por España y ratificada,
y, sobre todo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está siendo invocada frecuente y corrientemente. De estos derechos destaco los que están constitucionalizados: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, el derecho, por tanto, a no sufrir acoso laboral, se integraría dentro de este derecho a la vida y a la integridad física, la libertad ideológica o religiosa en el trabajo también, ampara la posibilidad de divergencia incluso ideológica con la línea de la empresa hasta un punto. La libertad y seguridad, el honor e intimidad de personal y familiar a la propia imagen, la libertad de residencia, expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, derecho a la tutela judicial efectiva, que es el derecho a no sufrir represión, el derecho a la indemnidad por motivos de reclamaciones, tanto ante la Administración como ante los tribunales. Y dentro de los derechos fundamentales propiamente laborales, pues son los derechos de asociación, derecho de libertad sindical, derecho a huelga, derecho de acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad al empleo público. Esos son derechos estrictamente positivados que afectan más directamente a los trabajadores. En este procedimiento, la legitimación para ejercitar la acción de tutela la tiene reconocida cualquier persona física o jurídica, incluso tras la terminación de la relación laboral, que esto es muy importante. Es decir, no se somete al hecho de que el demandante esté dentro, en el seno de una relación jurídico-laboral vigente, sino que es posible solicitar amparo, tutela de derechos lesionados cuando se ha cesado en la relación laboral. Están legitimados también para acudir a este procedimiento de tutela los sindicatos, las entidades públicas o privadas interesadas en defensa de intereses colectivos, pero también en defensa de sus propios intereses y también en calidad de coadyuvante en cualquier procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Y es obligada la intervención en todos los procedimientos del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, ya sabéis, en todos los países, pues, vela por la aplicación correcta del derecho y entre los más importantes está la tutela de derechos fundamentales. Siempre se trata en este procedimiento de un procedimiento opcional, de manera que el trabajador puede acudir a este procedimiento directamente o puede acudir al procedimiento que ampare la pretensión concreta sin por ello quedar limitado el conocimiento de esa lesión del derecho fundamental alegada, aunque nuestra norma establece que a la acción de tutela de derechos fundamentales no cabe acumular ningún otro tipo de acción. ¿Esto qué significa? Pues significa ni más ni menos que si se acude al procedimiento de tutela, lo que se está pidiendo al juez es que en defensa de ese derecho que se considera lesionado, pues lo declare y le restablezca en la situación anterior a sufrir la lesión o la violación en concreta. Pero también cabe la posibilidad opcional de acudir al procedimiento concreto si se trata de un despido, pues acudir al procedimiento de despido solicitando al hilo del despido que se le declare el despido nulo por lesión de derecho fundamental o cualquier otra situación, o cualquier otro tipo de pretensión que se pueda amparar en tutela de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ordinariamente en todos los ordenamientos, no prescriben. Es algo que todos los tribunales, yo creo, de todos los países conocidos declaran, pero sí prescribe la acción para ejercitar este derecho ante los tribunales españoles. El ejercicio de esta acción prescribe en 1 año. Bien. Como legitimación pasiva también es interesante señalar que no solo es el empresario o el tercero vinculado a este por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios, lógicamente es el primer legitimado pasivo, pero también se está legitimado pasivo, aunque no sea el empleador, el causante directo de la lesión, cuando se pretenda su condena, en algún sentido, sobre todo en el sentido de daños y perjuicios, o cuando pudiera resultar un tercero afectado por una sentencia. En ese caso hay que llamarle a juicio para que pueda, de algún modo, hacer valer sus derechos. Y en materia de libertad sindical y de derecho de huelga están también legitimados pasivamente las administraciones públicas, pero referidas exclusivamente a su personal laboral.
Esto genera algunos problemas porque en la administración pública prestan servicio no solo en régimen laboral trabajadores, sino que también existen funcionarios. Pero el régimen de funcionarios es un régimen especial que está excluido del conocimiento de la jurisdicción laboral. Y en esos casos solo podrán estar legitimados pasivamente pues, la administración cuando se trate de demandas de personal laboral, pero no de funcionarios. Reflejo aquí, para que conozcan, el procedimiento ordinario laboral, me voy a referir muy brevemente a él, pero para compararlo con el procedimiento específico de tutela de derechos fundamentales. El procedimiento laboral español es un procedimiento de única instancia, porque lo que cabe es posibilidad de recurso, pero el recurso no es una apelación, sino es una revisión exclusivamente de carácter preponderantemente, no exclusivamente, pero sí preponderantemente jurídica. Y en ese procedimiento, del cual además se encargan no solo los juzgados de social, que son los juzgados de instancia unipersonales, sino que cabe la posibilidad de actuación en determinadas demandas como instancia de tribunales superiores de justicia, que están en un nivel jerárquico superior al juzgado de lo social, la Audiencia Nacional, que tiene una competencia en instancias sobre todo el territorio nacional español, e incluso el Tribunal Supremo, cuya función es más bien casacional, el legislador en esta norma del 2011 le ha derivado en instancia el conocimiento de sanciones administrativas cuando proceden de un acuerdo de Consejo de Ministros, y además un conocimiento exclusivo sin posibilidad de recurso. El procedimiento funciona de la siguiente forma: demanda, que es lo corriente siempre, demanda que no solo en nuestro derecho, cabe también la posibilidad de demanda de oficio, hecha por la Administración o por la Inspección de Trabajo como una modalidad especial en determinados supuestos, pero vamos, genéricamente la demanda. Antes de la demanda cabe la posibilidad de unos actos preparatorios y unas diligencias preliminares para poder preparar esa demanda cuando algún aspecto referido a la personalidad del que va a ser demandado o a hechos que sean necesarios expresar en la demanda, o que no tenga conocimiento de la parte, puede solicitar, acudiendo a los juzgados, un acto preparatorio por el cual se requiera a un empresario o a un tercero la aportación de los documentos o de determinada información que permita el conocimiento pleno para poder confeccionar una demanda. En 3 días desde que se presenta la demanda, en este momento en España ya está implantado el expediente electrónico. Las demandas se interponen a través de un cauce informático. A los 3 días se dicta un decreto de admisión por parte del secretario judicial. No es un decreto, no es una resolución judicial. Todo lo que es el procedimiento en esta nueva ley se ha derivado a los secretarios judiciales, a los que además se les ha cambiado el nombre, porque ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia. Se ha hecho una división entre lo que es estrictamente procesal de lo que es procedimiento. Lo procesal pasa a ser de materia judicial, lo que entiende el legislador que es procedimiento, que es auxiliar, lo ha presidenciado competencialmente en los secretarios judiciales, sobre todo de la Administración de Justicia. De tal manera que el decreto lo dicta, la demanda la examina el secretario judicial, la admite a trámite en su caso y señala, lleva la agenda del juzgado y señala fecha para la conciliación y audiencia de juicio que se celebra en un único acto. La conciliación la celebra el secretario en su despacho y si no hay conciliación lo pasa a la sala de vistas, donde el juez ya entra directamente en juicio. Desde que se admita la demanda hasta que se celebre el juicio, la norma establece que tiene que haber al menos 5 días o 10 días, no está bien expresado, entre la fecha de notificación de la demanda a la parte demandada y la celebración del juicio, para permitir esos 10 días al demandado la preparación del juicio. En 5 días se obliga al juez a dictar sentencia que además reúne o se obliga a que cumpla con unos requisitos. Esos requisitos fundamentalmente son la separación de los hechos que se declaran probados de los razonamientos jurídicos que han llevado a la construcción de esos hechos declarados probados y a los razonamientos jurídicos que van a cimentar el fallo de la sentencia.
Frente a esas sentencias, no en todos los procedimientos hay un tope. Si se trata de reclamaciones de cantidad, de cuantía, la cuantía límite para poder acudir a un recurso de suplicación son 3.000 euros. Por debajo de 3.000 euros, salvo que se acredite afectación general, no cabe recurso de suplicación. El recurso de suplicación, ya he dicho antes que no es una apelación, no cabe reproducir prueba ante los tribunales superiores de justicia, que son los órganos competenciales para este recurso. Es un recurso cuasi casacional, donde solo caben 3 posibilidades de recurso, que afectan o a los trámites esenciales del procedimiento, que se alegue que se han transgredido, o se han lesionado o violado, a los hechos declarados probados que se combaten por bien no considerar el recurrente que no procedía esa declaración o procedía en su lugar a otra distinta, y eso lo tiene que acreditar sobre la base de los documentos que se han aportado al procedimiento, sobre el error en la valoración de esos documentos. Cabe la posibilidad de recurso de casación o unificación de doctrina. Mañana lo veremos. El recurso casacional por excelencia laboral es en unificación de doctrina, donde no es el derecho de los litigadores el que tiene predominio, sino que lo que tiene predominio es el derecho propiamente, es decir, es la limpieza del derecho, es la uniformidad en la aplicación del derecho, de la cual es garante el Tribunal Supremo nuestro. En definitiva, el Tribunal Supremo es un órgano cuya función no es tanto administrar justicia como obtener que el ordenamiento jurídico sea pleno, sea uniforme y sea interpretado por los órganos inferiores conforme a su jurisprudencia. Durante este trámite cabe ejecución provisional de sentencia. Esto es muy importante porque la ejecución provisional en el derecho español, tanto en civil como en laboral, cabe siempre, solo que la diferencia es que si es un procedimiento civil hace falta dar caución de la condena, mientras que en el procedimiento laboral directamente, salvo en los despidos en los que haya habido opción por la indemnización, cabe siempre la ejecución provisional. En este procedimiento, que se nuclea en la fase de conciliación y juicio, caben algunos incidentes, como son sobre todo, y aquí he puesto, el aseguramiento y auxilio judicial de pruebas. Es decir, cabe la posibilidad entre la fecha, dentro de la misma demanda o entre la fecha en que se ha admitida la tramitación de la demanda y la celebración de juicio, la solicitud al órgano judicial para que requiera determinados medios probatorios que no tienen poder el demandante o el demandado, o que cite a determinadas personas o periciales, es decir, auxilio y también aseguramiento de prueba. Y cabe también la posibilidad de medidas cautelares en determinados supuestos. No voy a referirme a ellos de intenso. El acto de juicio, ya lo tiene usted abajo, alegación de demandante, en el mismo acto, es una instancia única, alegación del demandante, contestación verbal en el mismo acto. Se abre la fase en ese acto de proposición, admisión y práctica de los medios de prueba. La ley establece que las partes tienen que acudir al juicio provisto de los medios de prueba, bien llevándolos propiamente ellos o bien a través de ese procedimiento de auxilio judicial de pruebas. Pero el juicio ni se suspenderá ni se interrumpirá por el hecho de que alguna parte alegue que no ha podido proveerse alguna prueba. Fase de proposición, admisión de trámites y luego fase de conclusiones, con lo cual se da por finalizado el juicio. Pues bien, respecto a este procedimiento, no hay mucha variación en lo que es la estructura del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, solo tiene afectación los plazos, que se recortan considerablemente, tanto se intercala únicamente un trámite, que es la posibilidad de subsanación o rechazo de la demanda por parte del juez. En los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, el secretario judicial viene obligado por esta norma a poner en conocimiento del juez esa demanda para que el juez considere, valore si el procedimiento es inadecuado. Si es inadecuado, debe darle el cauce que le corresponda, o bien si precisa subsanar los hechos que se exponen o se precisa traer a ese proceso a alguien que no figura como demandado, es decir, subsanación en definitiva de demanda, que eso sí lo hace en este caso no el secretario judicial, sino exclusivamente el juez. Decreto de admisión, en casos normales, los pasa el secretario y ya se celebra el acto de conciliación y juicio, solo los plazos son muy recortados. Desde el decreto de admisión
Son 5 días para admitir a trámite la demanda y 2 días desde la fecha en que se recibe la citación para celebrar como mínimo, 2 días como mínimo para la celebración de juicio y 10 días para la sentencia. Bueno, lo más importante quizá de este procedimiento son las medidas cautelares. Como estamos hablando de tutela de derechos fundamentales, algunos de estos derechos fundamentales precisan de un auxilio urgentísimo por parte de la orden judicial. Véase el caso de una trabajadora acosada o que necesite rápidamente pues, ser protegida, evitando que continúe trabajando o protegiendo de alguna otra manera frente al agresor o acosador o frente al empresario. Entonces, viene la demanda, normalmente en la demanda, puesto que hemos visto que los trámites son muy rápidos, se puede citar a la audiencia de juicio, perdón, a las medidas cautelares que se celebran en un plazo de 2 días. La veremos luego. Quizá el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en lo que pivota es en un principio de prueba procesal, es decir, la inversión probatoria. Dice la norma literalmente que en el acto de juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios, solo indicios que no son meras sospechas, de lesión del derecho fundamental, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Esto ni más ni menos significa que en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales el demandado tiene que acreditar que sus actos razonablemente son justos y adecuados y que y al demandante exclusivamente le bastará acreditar unos indicios de que se han lesionado sus derechos fundamentales para que esa carga probatoria incida en el demandado. No es una carga diabólica, pero es una carga, si cabe, más carga probatoria de que sus actos están justificados y que son razonables en el contexto en que se produce. La demanda tampoco tiene muchas peculiaridades respecto a la demanda ordinaria. La demanda ordinaria laboral es muy sencilla, basta con la identificación del demandado y la exposición sumera de los hechos que son los que basan la pretensión, hechos sustanciales de la demanda, ¿no? Aquí lo que exige el legislador es que en la demanda deberá expresar los hechos constitutivos de la vulneración y el derecho o libertad infringidos. También en la demanda deberá expresar la indemnización, especificando los daños y perjuicios o circunstancias relevantes para su determinación. El legislador ha entendido que siempre que hay una lesión de derecho fundamental hay un daño y, por tanto, un derecho a ser resarcido de ese daño y, por tanto, obliga al demandante a que, si solicita esos daños y perjuicios, especifique y concretamente esos daños en qué han consistido. Los daños morales no precisan mucha justificación. Para determinar la cuantía, siempre el juzgador de instancia tiene una cierta libertad para valorar la cuantía de esos perjuicios. Y luego la súplica queda limitada al objeto de este proceso, que es el conocimiento estricto de la lesión del derecho fundamental. Como he dicho antes, se prohíbe acumular a este procedimiento otras acciones, otras pretensiones de naturaleza distinta. Pero cuando se trate de pretensiones referidas a despidos, sanciones disciplinarias, modificaciones de condiciones de trabajo, vacaciones, materia electoral y otras que tiene en la norma, se tramitarán por la modalidad procesal adecuada a esa pretensión, en concreto si es despido por la modalidad de despido, si es una pretensión ordinaria en declaración de lo que sea, pues por el precepto ordinario, si es una modificación de las condiciones de trabajo, una reducción de jornada, un traslado, una reducción salarial, una negación de vacaciones. Entonces, obliga a ir al procedimiento adecuado a esa modalidad. En el procedimiento español, cada pretensión tiene una modalidad más o menos específica o concreta, pero además puede acumular, sin embargo, a la inversa. Acumulará a estos procesos y con carácter presente la pretensión de tutela de derechos fundamentales. Es decir, se sigue por la modalidad del proceso de despido en su caso, y es despido lo que se está invocando con lesión de derechos fundamentales, pero eso no impedirá el que se conozca en el seno del proceso la posible vulneración del derecho fundamental. Ya he dicho que veríamos el objeto de medidas cautelares. Yo creo que es quizá la institución rey de esta modalidad,
porque su objeto es obtener la suspensión de los efectos del acto y otras medidas necesarias en los supuestos que se dan una lesión de derechos fundamentales. Pero, o que se trate de impedir, cuando se está tratando de impedir por parte del empresario, la participación en procesos electorales, sindicales o en una negociación colectiva, en una reestructuración de plantilla y otras cuestiones de interés de los trabajadores. En esos casos se puede pedir la medida cautelar siempre que el acto produzca perjuicios que frustre la finalidad de la tutela y la suspensión no ocasione perturbación grave y desproporcionada a otros derechos fundamentales, otros derechos superiores fundamentales. También, concretamente, se especifica en la norma que se puede pedir la medida cautelar en caso de impugnación de servicios mínimos en una huelga, cuando la Administración impone unos servicios mínimos que los trabajadores consideran que lesiona el derecho fundamental de huelga. Se puede acudir inmediatamente a la medida cautelar para conocer si cabe suspender esa medida administrativa de servicios mínimos. Y en caso de acoso o violencia de género se puede solicitar la suspensión de la relación, es decir, exonerar al trabajador o trabajadora de tener que seguir prestando servicios en la empresa hasta que se resuelva el procedimiento. Bien, el incidente se solicita en la demanda, se señala en 48 horas siguientes a la audiencia, en una audiencia preliminar, 48 horas tras presentar la demanda, se cita a las partes del Ministerio Fiscal, solo se admiten alegaciones y pruebas sobre la justificación, es un trámite incidental, es un incidente, es una vista a la que, como he dicho, se cita al Ministerio Fiscal, solo se admite alegaciones y pruebas sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas en relación con el derecho fundamental y el riesgo para la efectividad de la resolución que se vaya a dictar, y en supuestos de urgencia excepcional la adopción de medidas cautelares podrá efectuarse a trámite de la demanda. Bien. La resolución se adopta verbalmente por el juez al término de la audiencia. Me refiero a que en supuestos de urgencia extrema la adopción la puede acordar incluso el propio juez de oficio, sin necesidad de citar a la audiencia esta preliminar. Directamente, visto con las alegaciones, si son convincentes, puede directamente dictarse ya la medida cautelar. La sentencia en estos procedimientos se tiene que dictar en el plazo de 3 días, declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado. La sentencia es, según el fallo de la sentencia, viene protocolizado en la norma, es decir, el juez no se puede apartar de las declaraciones que aquí en esta diapositiva he incluido. Declarará la existencia o no de vulneración del derecho fundamental, así como un derecho a libertad, o sea, así como el derecho o libertad infringidos, hayan sido o no acertadamente invocados, porque puede suceder que en el transcurso del pleito, del procedimiento, se llegue a constatar por parte del juzgador que, aunque se ha identificado un derecho lesionado, no es ese el correctamente invocado el derecho lesionado, sino que es otro cualquiera. Declarará la nulidad radical de la actuación del demandado en su caso, la nulidad en raíz, ¿no? Sin efecto alguno, por tanto, del acto. Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o libertades públicas o declarará una obligación de hacer, y dispondrá el restablecimiento del demandante de la integridad de su derecho y reposición a la situación anterior. Y si declara vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que corresponda por el daño moral y los adicionales derivados. Bien, ya finalizo con esto. Obtuve esta estadística para ver la importancia o no de este tipo de procedimientos en el total de procedimientos que se llevan en los juzgados de España. Esta estadística no está publicada todavía, me la proporcionaron en la inspección de tribunales. Está referida al año 2016, pero es una estadística que no responde con exactitud a la realidad de este procedimiento por la razón siguiente, porque solo estadísticamente se computan las demandas que directamente se promueven por esta modalidad, pero no aquellas que se han promovido por las modalidades correspondientes, pero acumuladamente por derecho fundamental infringido o lesionado. Entonces, aunque aparentemente el volumen, si se estudia, es muy escaso, en la realidad cotidiana de los juzgados se podría multiplicar casi por 5 el número o por más, incluso el número de demandas. Es decir, en concreto,
En los totales que finalizan el año, en España, este año 2016, se resolvieron 250 y tantos mil procedimientos, de los cuales únicamente 1.196 demandas, de las 200 y pico mil, se corresponden con tutela de derechos fundamentales. Pero como digo, es una cifra no muy exacta, ¿no? Porque en otra índole y en el resto de modalidades que están ahí se incluyen, lógicamente, aquellos procedimientos en los que acumuladamente se ha invocado lesión de derecho fundamental. Bueno, con esto finalizo.